La economía depende de todos. Gracias, Alberto Bonadona, economista, por estar acá en este programa nuevamente. A su lado está Omar Velasco, también economista, y acá a mi lado está Jaime Dung, también economista. Cada uno tiene una especialidad distinta, las vamos a cruzar y vamos a intentar trenzar la economía hoy, que tiene que comenzar forzosamente con no hay dólares, como siempre. La pregunta, ¿seguimos ratificados en los orígenes de por qué no hay dólares y por qué yo tengo que hablar de dólares para hablar de la economía boliviana en estos momentos? ¿Quién quiere comenzar sobre los orígenes? ¿Nos ratificamos, Jaime? Omar, Alberto, por lo favor, dejo libre. por antigüedad, en la mesa. Siempre respetuosa. A ver, el origen de la falta de dólares yo creo que claramente está el año 15, cuando llegamos al punto en que cae la producción y caen los precios de las materias primas. Y Bolivia no tiene la alternativa de continuar produciendo más gas, porque no es que bajó la demanda de gas para Bolivia, sino que no tuvo la capacidad de responder en la forma que se hubiera esperado. Y a eso acompañó la caída del precio de las materias primas, no solo del gas, sino también de los minerales. Entonces, para mí... Lo segundo ya es un factor externo, ¿no? En el precio. Bueno, sí, claro, pero eso hace que nosotros empecemos a no tener dólares. Es decir, porque al final de cuentas, una economía es precisamente eso, es ver qué es lo que ocurre ahora y cómo vamos a ver el futuro para que cuando no tengamos, podamos nosotros responder a cualquier emergencia o situación distinta. Bien, entonces yo creo que a partir de eso es el gran problema de la economía boliviana, y lo que hay que darse cuenta también es que nosotros dependemos del dólar como muchos países. O sea, nosotros en el mundo, en realidad, la moneda que se usa para el intercambio, para el comercio, es el dólar. O sea, uno no puede decir, no, yo ahora soy mundo aparte y hago mis cosas. No lo puede hacer la China sola, no lo puede hacer ni los BRICS, nada. Pueden intentar, pero llegado el momento, el comercio internacional, un 80% se hace con dólares. Y esto todavía va a tomar mucho tiempo, ¿no? Por más ganas, intenciones que tengamos nosotros, o deseos para que esto no sea así, va a tomar mucho tiempo que esto pueda modificarse. El euro hizo un esfuerzo, pero ahora tú te das cuenta de que pues es un esfuerzo y es la gran competencia al dólar hasta cierto punto. ¿Pero por qué el dólar? Por la potencia que es Estados Unidos en la producción mundial y en la innovación. La China está haciendo mucho en eso, pero no lo suficiente. Entonces yo creo que el telón de fondo para nuestra situación es esa, y la falta de previsión que en su momento se pudo haber o aumentando la exploración y explotación de gas o buscando otras alternativas de exportación. De acuerdo con esta ratificación de los orígenes de la escasez del dólar, ¿y por qué tenemos que hablar de esto para hablar de economía boliviana, Omar? Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación, Claudia. Saludo a Alberto, que ha estado de cumpleaños el fin de semana. Ah, caramba, felicidades. Hoy día. Ah, hoy es tu cumpleaños. Bueno, se le han adelantado, así que tenemos que aprovechar para... Felicidades, por eso Jaime ha traído el vino, aprovechando, les digo que esto tenemos en la razón, Store, gracias, y gracias por venir en pleno cumpleaños, eso es compromiso con la profesión y con nosotros, te lo agradezco enormemente. No, Alberto, que pases un lindo día y que tengas un año lleno de satisfacciones, mi sincero deseo. Gracias. Felicidades. Gracias a todos. Gracias por el dato, pajarito, No, pajarito que avisa las buenas noticias. Gracias, Claudia. No, y también saludar a Jaime, que, bueno, de confidencia me ha dicho que se está cambiando de nombre, pero creo que solamente es un rumor. Yo en realidad quisiera comenzar, con Alberto hemos tenido, digamos, la oportunidad de compartir varias mesas, pero es la primera vez con Jaime, y quiero destacar esto porque, digamos, Jaime y yo partimos de horizontes ontológicos distintos. Yo tengo Jaime tiene una mirada más desde la lógica del individualismo económico, el liberalismo, que es lo que defiende. Yo tengo una mirada más desde la participación del Estado, la mirada más desde los colectivismos sociales. Eso en el tiempo genera ciertas diferencias de interpretación que van a ser muy útiles y enriquecedoras para la charla, porque... Pero la realidad es una sola, ¿no? Y la realidad es una sola, porque mientras Jaime trata de dinamitar la aduana, yo trato de evitar que lo haga, ¿no? Son diferencias. Ahora, a ver,
y lo tengo que decir así ya sin anestesia, ¿no? Porque la escasez de dólares en el país es una falla de mercado. Una falla ocurre en el mercado cuando el mercado no asigna de forma eficiente los recursos de la economía. Es decir, que existen factores asociados, por ejemplo, al poder de mercado. Es decir, en Bolivia tenemos alrededor de 30 empresas bolivianas que en proporción administran más del 50% de las divisas. Lógicamente tienen capacidad de imponer un precio hoy en el mercado, ¿no? Del otro lado está también el tema de la asimetría de la información, porque fíjate, Claudia, si tú eres importadora, yo soy exportador, tú vienes y me buscas para comprar dólares, yo te puedo decir dos cosas: o no tengo, o te digo, te voy a comprar, te lo voy a conseguir, pero me va a costar un precio más alto. Tú no sabes si yo te estoy diciendo que no hay dólares porque realmente han caído las exportaciones este año más o menos en 20% y esa es la causa, o es porque en realidad yo estoy acumulando divisas, estoy estocando porque sé que en el tiempo las puedo vender a un precio más alto. Eso en economía se llama asimetrías de información y eso acentúa el proceso de especulación de Yo dólares. iba a decir, eso se llama especulación. Claro que sí, claro. Es un proceso de arbitraje donde uno, y aquí digamos un tema con Alberto que siempre tenemos de diferencia, porque Alberto dice que la especulación no está mal, es racional, y yo comparto con eso, pero es una racionalidad a nivel individual. Es que es inevitable. No, sí, no, seguro, pero lo que quiero que entiendas es que a nivel colectivo, a nivel agregado, perdemos como sociedad, porque son dólares que dejan de circular en la economía, sí, porque hay algunos actores que tienden a concentrar en demasía, y además es inmoral, porque genera un proceso de transferencia de riqueza, sí, porque hoy quienes más ganan con una brecha cambiaria más alta son la gente que tiene más ingresos. Quiero cerrar esta idea indicando que la escasez de dólares nos ha llevado, primero era moderada, débil y se ha vuelto en aguda. Esta situación hoy ha generado un desdoblamiento del tipo de cambio a cerca de 100%, ¿no? Esto en economía nosotros le llamamos crisis cambiaria, que ocurre cuando una moneda pierde valor y lo hace de forma sustancial en un corto periodo de tiempo. Pero el problema no es en sí mismo la crisis cambiaria, el problema son las consecuencias que genera la crisis cambiaria, porque por un lado irrumpe en el tema del normal abastecimiento de bienes, tanto para la industria, para la empresa, y eso puede generar un proceso de desaceleración económica. Y del otro lado también afecta al tema de la inflación, porque claramente los precios van subiendo, se van ajustando al dólar. Finalmente, para cerrar esta idea, quien está devaluando la moneda de forma de facto no es el gobierno, no es el Banco Central, es el mercado, porque el gobierno ha perdido el control de la política monetaria, no determina el tipo de cambio. ¿Quién lo determina? Yo me animaría a pensar de que eso es, porque la pregunta es ¿por qué sigue subiendo el tipo de cambio, no? ¿De quién está haciendo subir? Yo le puedo asegurar. La demanda. En realidad debe ser una mesa de café donde entre unas cuantas llamadas alguien debe decir, mira, yo tengo tantos dólares, ¿tú cuántos tienes? Bueno, ¿qué te parece si mañana subimos a 14.50, 14.80? Y bueno, no sabemos. ¿Por qué? Porque la información del mercado no es transparente. Y porque el mercado también se mueve en función de acciones colectivas, donde sí pueden entrar grandes banqueros, grandes empresarios, pero también hormiguitas como yo, que dice, caray, si gano X monto en bolivianos y cada mes mi salario se hace más chiquito, porque la cantidad de bolivianos es la misma, entonces busco dólares, como dijo acá Armando Ortuño hace un par de semanas. No podemos tampoco satanizar a la gente de buscar dólares. ¿Y tú lo haces? Es la única manera de protección que tengo de mi salario. Claro, quiero cerrar esa idea que es excelente lo que has dicho, porque la gente va y compra dólares y lo hace de forma inconsciente, porque está contribuyendo con esta actitud de compra de dólares a la especulación, pero no lo hace porque le interesa especular, está buscando un activo de reserva que le permita proteger su salario y sus ingresos. Pero ¿cuál es el problema? Mira, fíjate, si de tus salarios de 10.000 bolivianos, vamos a suponer un monto X, y tenías un dólar a 10 bolivianos, o sea, tú puedes comprar 12.000, 120 dólares, por ejemplo. Pero si se va devaluando la moneda a 14, porque tú también presionas la demanda con tus acciones, claro, tú el próximo mes cuando tú vayas a comprar, ya no vas a comprar esos 120 dólares, comprarás 110. Exacto. Entonces es un proceso que se va acentuando. Por supuesto, y no se puede culpar ni deslindar de responsabilidades al gobierno que está también al mando de esto. Bueno, Jaime. Gracias, buenos días, Claudia,
Feliz cumpleaños. Alberto, sí. Alberto, feliz cumpleaños. Y Omar, gusto de verte de nuevo. Eso del cambio de nombre no me está quedando claro de qué se trata, pero debe ser que lo que pasa es que muchos tienen dificultad pronunciando mi apellido, ¿no? Porque es un apellido extranjero. ¿Cómo se pronuncia? Yo digo Dum. Sí, no, lo que pasa es que en español mi nombre es Dunn, Jaime Dunn, Ajá, claro. pero en inglés es Dunn, James Dunn. Caramba. Eso es lo que pasa. Pero suena mejor la próxima vez que va a ser con ustedes James Bond. De Netflix sale eso. Claro. Y mi teléfono termina en 007. por si acaso, así que Bárbaro. No, yo pasaría directamente Te a James falta Bond. aprender a manejar. creo que eso Sí. se refería a Omar. Y bueno, evidentemente escuchamos las razones de la crisis partiendo del tema de que hay una falta de ingresos. Concuerdo plenamente con la descripción que hace Alberto, pero yo creo, y especialmente yo economista no soy en realidad más financista, he estudiado finanzas, y viéndolo desde el punto de finanzas, nos preocupa mucho el valor del dinero en el tiempo y que los flujos funcionen. Eso es algo fundamental en cualquier mente financiera. Y a mí lo que me preocupa cuando vemos el análisis, el diagnóstico de la crisis, tendemos a dar vueltas mucho sobre la falta de ingresos. Pero en realidad nunca hablamos del exceso de gasto. En realidad la crisis viene por un exceso de gasto, principalmente. Por supuesto, hay una caída de ingresos, pero el exceso de gasto hay que verlo con pinzas. Cuando tú ves, por ejemplo, entre el 2005 y el 2024, el mismo gasto, y hablemos simplemente del gasto corriente del gobierno central, ni siquiera de gobiernos subnacionales, ha ido de $600 millones a $13,000 millones. Es un crecimiento exponencial. Y a eso tienes que, aparte de esos 13,000 millones, que es el gasto corriente, donde sueldos, salarios, servicios Eso, habría personales. que ver los principales ítems, claro, ¿no? servicios personales, temas administrativos, operativos, sin inversión siquiera. Pero necesarios, Eso, porque hay que pagar. Sí, pero habría que preguntar por qué es necesario tener casi 600,000 empleados públicos. Esa sería la pregunta, digamos, ¿no? Entonces, ese incremento que tú tienes, sin contar los gobiernos subnacionales, hay alcaldes hoy en día que cuando yo hablo con ellos se me quejan. Dice, yo fui alcalde alguna vez y había 1,000 empleados, ahora hay 5,000 empleados, ¿no? He sido reelegido y ahora vuelvo 5,000 empleados, es la misma alcaldía. Pero más allá de eso, no estoy tomando en cuenta el nivel subnacional. Cuando ves otros temas, por ejemplo, como la subvención a hidrocarburos, ¿no? Si lo mides también a partir del 2007, 2008, ni siquiera del 2006, estás hablando de casi $8,000 millones en subvenciones, que es un gasto tremendamente alto. Todas las transferencias de los bonos sociales son prácticamente, cuando lo ves en el tiempo, es casi el mismo nivel de subvenciones que tienes. Y por supuesto, encima tienes una balanza comercial que desde, como explicaba Alberto, desde que se da la vuelta la exportación de gas de Bolivia, tienes un déficit comercial de más de $5,000 millones. Entonces, al final, poniendo aparte el tema del déficit comercial, tienes un gasto que es tremendamente alto. Y las mismas empresas públicas, cuando el Banco Central crea un fondo que se llama el FINPRO con $1,000 millones para darle préstamos, y aún así son grandes empresas que pierden un montón de dinero, aparte de las más grandes como Ende Yacimientos, tienes un BOA que no tiene utilidades, tienes empresas que han acumulado en los últimos años cerca de $1,000 millones en pérdidas. Entonces, también parte de la pregunta de qué ha sucedido no es solo que ha caído los ingresos, es que los gastos no solo que han subido, sino que se han mantenido exactamente donde está. Y ahí viene el componente importante, 10 años de déficit fiscal de casi $30,000 millones, en promedio 8% al año. ¿Con qué se cubre eso? Y eso se tiene que cubrir con deuda. Entonces, al final, ¿qué hemos hecho en estos años? Es reemplazar los ingresos del gas por un incremento también exponencial en la deuda pública, Claudio. Entonces creo que es muy importante tener ese diagnóstico claro para poder responder a la pregunta de qué se debería hacer. Porque el problema de Bolivia no es la falta de dólares, no es la falta de combustibles, es lo que causa la falta de dólares y es lo que causa
el problema de los combustibles. ¿Y qué es lo que causa eso? Todo lo que acabo de explicitar con números. Y del otro lado de la cadena también están las espirales que causa lo que causa el primer factor, es decir, las causas de la escasez, pero luego las consecuencias de la falta de combustible, la consecuencia de la falta de dólares, que va creando nuevas espirales que sí tienen que ver con la banca, los grandes empresarios, la especulación, las intenciones políticas, pero también las acciones de quienes queremos proteger nuestros ingresos en bolivianos. ¿Estoy bien, Alberto? Sí. Sí. A ver, lo que dice Jaime es mitad de la verdad, pues, porque hay gasto bueno y gasto malo. Y él está hablando solamente del gasto malo. Pero pudo haber, claro, esto es contrafactual, o sea, es hipotético. ¿Qué hubiera sido si en vez de gastar tan mal hubiésemos gastado bien? Sería otra cosa. Porque si no, como que decimos, no, se gasta y es malo. Gasta el gobierno, es malo. No necesariamente. O sea, Singapur, Singapur es un paraíso capitalista con un gobierno capitalista poderoso que ha impulsado su avance con una empresa de vivienda que es del Estado. Bueno, y gastó bien. Ahora, ¿eso podíamos haber hecho nosotros? Claro que sí. Y podemos todavía hacerlo. O sea, no es algo que se niega para siempre. Sin embargo, como no se hizo un gasto que debió hacerse de la forma en que hubiera sido ideal que Bolivia se haga, pues ahora tenemos que lamentarnos de todo lo mal que se hizo. Hablando de las empresas públicas, empiezas tú a contar qué empresas públicas sirven, no sirven, sino que ganan. Está Yacimientos, está ENDE, no puedes ponerlo en Entel porque no es pública, está, qué sé yo, la gestora que gana algo. ¿Cuál es el estatus de Entel? Entel es una sociedad mixta porque tiene participación estatal privada. Pero no, está bien, pero no se la pone dentro del total y se la trata de una forma muy particular. Bueno, pues si quieres ponerla está bien. Pero de ahí el resto son como 60 empresas que yo directamente las cerraría, ¿no es cierto?, sin mayor trámite. Más aún, el propio presidente en algún momento dijo, si no es eficiente una empresa pública, debe cerrarse. Me imagino que al poco tiempo se olvidó porque las ha dejado abiertas a todas. Pero ese sí es un camino hacia pensar, bueno, vamos a gastar mejor. Y al hablar de gastar mejor, creo que en Bolivia existe esa posibilidad de gastar mejor y mejorar la situación ahora, porque hay una situación inestable, de zozobra en muchos aspectos. Pero sí, todavía estamos a tiempo, ¿no? O sea, no es algo así como que ya se acabó, no es Venezuela en el momento que votaba a la gente, o la Argentina el año pasado, no hemos llegado a ese extremo. Entonces hay posibilidades, pero para eso se requieren tomar ciertas medidas que rompan el dogmatismo y que además empiecen a pensar que el problema del dólar es efectivamente un problema, porque no solamente, claro, la causa puede ser el mal gasto que decías tú, Jaime, pero en este momento, si necesitas dólares para importar, para comprar un insumo, incluso hasta para contrabandear, el contrabandista, ¿qué hace si no lo consigue? Especula, busca dónde va a comprar algo más de los dólares que necesita. Pero esa situación se da cuando yo oigo alguna persona que está en el gobierno y dice, no hay crisis. Y todo es una ilusión lo de la... Negación. La negación, que digamos, perfectamente definida esa negación. Cosa que no lleva a ver la solución. Entonces creo que es necesario hablar en ese sentido muy claro y ponernos a razonar en estas alternativas que efectivamente existen y que creo que están al alcance de la mano de la sociedad y la economía boliviana. Se le acaba de acabar el agua a Omar. Le voy a dar la palabra, pero mientras le ofrecemos un poquito de agua, venderé vino en bolivianos, acepto bolivianos. Tenemos estos vinos en nuestra La Razón Store. ¿Sabe por qué? Porque hay que celebrar el cumpleaños de Alberto Bonadona y los 199 años de nuestra querida Bolivia.
con estilo y cuidando el bolsillo. Le digo esto porque en la Razón Store le ofrecemos las mejores promociones para esta ocasión especial. Tengo estos vinos, pero también tengo, para quienes quieren alimentar el conocimiento, estos textos que creo que ha sido una de las principales publicaciones que hemos tenido en La Razón. Tenemos Historia de Bolivia más un vino de la marca Colbert en 49 bolivianos. Estos textos han sido, mire el que tengo acá, por ejemplo, tomo 5, Gestación y Emergencia del Nacionalismo en Bolivia, 1920-1952. Hemos trabajado con lo mejor de los historiadores en Bolivia. De verdad le hago propaganda al vino y a estos textos con la coordinadora de la historia, que es una de las articulaciones de académicos intelectuales más relevante en el país. Ha dado a luz a varios tomos, son por lo menos 5 tomos de historia de Bolivia. Definitivamente uno de los aciertos de La Razón, el haber publicado estos tomos. Bueno, hoy le ofrezco una gran combinación. Mire este maridaje, Historia de Bolivia y estos vinos Colbert, además de otras publicaciones. Tengo otras ofertas, usted las puede ver visitando nuestra página web, la-medio-razón.ventas.com.bo. Entra en nuestra página digital, ahí hace un clic en el store y ahí va a encontrar nuestros vinos. Tengo vino tinto, vino rosé, tengo textos de Bolivia, tengo textos importados también sobre automóviles. Hay varios temas que a usted le van a interesar: historia universal, literatura, todo vendo en bolivianos. Ahora sí, salud con agüita. Después creo que abrimos un vino para celebrar con Alberto. Ocasión. A ver, Omar. Y le quería decir a Omar, Alberto está dispuesto a cerrar, salvo un par, todas las empresas estatales. Ha dicho que es más bien estatista en su visión, no va a cerrar todas, y que puede hacer el Estado, el gobierno también en esta cabina de pilotaje. Sí, creo que la historia un poco nos enseña y nos alecciona para tomar decisiones. No, yo en principio comparto, digamos, el diagnóstico inicial que hacía Jaime. Este es un problema de desbalance comercial, estructural, que viene arrastrando la economía nacional, y eso, digamos, no existe ningún justificativo, ¿no? de ningún lado. Lo que hay que hacer es entender un poco esa composición, quién está generando esta presión de demanda de dólares, ¿no?, en la economía, porque, mira, para entender un poco la idea, uno puede comparar el periodo, digamos, de los 20 años del neoliberalismo, liberalismo, como quieran llamarlo, donde la economía nacional logra incrementar sus exportaciones, pero también las importaciones, es decir, ambas van de la mano, y en realidad se genera, digamos, un déficit comercial. Este es el periodo de la baja participación del Estado, pues las empresas se capitalizan, las empresas no se traspasan al sector privado, entendiendo que iban a administrar mejor y iban a llegar mayores recursos a la economía, inversión extranjera directa. Claro, pero en esos 20 años lo que se advierte es que la moneda ha perdido 200% de valor. Esa es la capacidad de pérdida de poder adquisitivo que ha tenido el boliviano, ¿no? Y es porque en ese contexto, repito, se genera un proceso de déficit comercial que no se logra resolver a pesar del cambio de la participación estatal por la privada. Llega este ciclo estatista, ¿no?, digamos, mayor participación del Estado. El Estado llega a manejar el 50% de las exportaciones en su mejor momento. Lo que va a ocurrir son dos cosas. Por un lado, el sector comercial, el sector público, la balanza del sector público se va a corregir ampliamente. Lo que tú vas a tener es un superávit comercial brutal que va a ser la base para la acumulación de reservas internacionales. En cambio, el sector privado va a continuar arrastrando. ¿Cómo va a ser esto último, Omar? ¿Cuándo va a suceder y cómo va a suceder? Quiero cerrar porque si no llego a lo que tú me preguntas. El sector comercial privado arrastra déficits comerciales persistentes los últimos 10, 15 años. Entonces, ¿debido a qué? A que los bolivianos no somos capaces de exportar más allá de lo que importamos, ¿no? Es un problema de exceso de gasto, pero en el sector privado. Y se hace en un contexto donde los exportadores han tenido las mejores condiciones de producción.
subvención a los hidrocarburos, precios internacionales altos, que no solo ha sido para el sector público, sino también para el sector privado. Han tenido un financiamiento de cartera de crédito totalmente subsidiado por el Estado, ¿no? Y en las mejores condiciones, lo que no ha mejorado es la productividad, porque lo que hoy te está explicando la baja capacidad exportadora del país son los bajos niveles de producción. Entonces, y quiero llegar a esta idea que tú dices, esto ha sido financiado del Estado con internacionales, no es que el gobierno se ha utilizado esas reservas, se han destinado al sector privado, ¿no? Pero en el tiempo, por supuesto, se han agotado. Hoy el Banco Central ya no tiene reservas para financiar al sector privado, entonces el sector privado se tiene que buscar por su lado. Por el lado público, en realidad lo que hay que ver, y un poco para responder a Alberto, imaginemos que no hay empresas públicas. Lo que estaría pasando hoy en la economía es que el dólar tendría que tensarse mucho más. ¿Por qué? Porque hoy el Estado logra, mal que bien, no digo que lo hace en equilibrio, tiene sus complicaciones, pero logra utilizar las exportaciones del sector público para financiar servicio de la deuda, importaciones de combustibles y bienes de capital para el sector público. Esto ha permitido una suerte de administración de la escasez en el sector público, pero que no está a la par del sector privado. Repito, si no hubieran empresas públicas, el Estado tendría que ir y absorber divisas del sector privado, y eso lógicamente ahondaría aún más la situación económica. ¿Alguien quiere plantear algo, Alberto? Sí, Jaime. Sí, siguiendo en orden. A ver. Mira, volviendo un poquito al comentario de Alberto, evidentemente parte de la fórmula de crecimiento en cualquier parte del mundo es el gasto. El tema es que el gasto tiene que ser racional. Singapur gasta, sí, pero no gasta lo que no tiene. Ahí es donde tenemos que ver, evidentemente hay niveles de deuda, el endeudamiento, si es al sector productivo, si es para ampliar justamente la capacidad productiva del país y qué sé yo, es un tipo de deuda. El otro es la otra deuda, que es simplemente para pagar gasto corriente o gastos insulsos que se tienen en el Estado. Esa es la deuda que no queremos tener, por supuesto. Eso es importante. Y Omar, mira, la industria de hidrocarburos en Bolivia, y esto yo quiero ser bien enfático y bien claro, toda la producción hidrocarburífera que ha hecho que haya el milagro económico de Bolivia son de pozos, de exploraciones que se han hecho en los años 70, en los 80 y parte de los 90. ¿Por qué? Porque se ha invertido justamente, ¿no es cierto? Se ha invertido en exploración. Y se ha invertido en exploración con la asistencia, y pongámoslo así de claro, con la asistencia, la ayuda y la colaboración a cambio de una remuneración de inversionistas extranjeros, de empresas extranjeras. Hubiese sido imposible haber logrado lo que se ha logrado si no hubiera sido con la participación de esa inversión extranjera. ¿Qué ha pasado después? Viene 2005, nace la ley con la 3058, se incrementan los impuestos a algo que ya se había sembrado, ¿no es cierto? Y se empieza a cosechar activamente y frenéticamente desde el 2006. Y se agotan esos campos. ¿Por qué? Porque no se hace exploración, no se vuelve a sembrar para tener gas más adelante. Y no lo digo yo. Lo dice ahora el mismo gobierno arcista, le echa la culpa al gobierno evista y reconoce algo que muchos analistas habíamos venido diciendo el 2011, el 2012, el 2013, el 2014. Pero como lo decía la oposición, éramos los que estábamos hablando tonteras, ¿no? Pero ahora nos dan la razón. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esa empresa estatal que se agarró toda la industria de hidrocarburos, se volvió el monopolio en aspectos de exploración, de explotación, toda la cadena productiva, la logística, la importación de combustible, la producción de combustible. Esa empresa pública nos ha llevado a la crisis en la que estamos hoy. Yacimientos no ha funcionado. Toda la industria hidrocarburífera no ha funcionado por la lógica en la cual se ha manejado. Estamos a un punto donde esa empresa estatal no puede conseguir el diésel, no puede manejar los temas de logística. Tienes que tener al presidente viendo una cámara para ver cómo sacan el diésel de un lugar y lo llevan al otro. Hemos llegado a ese punto tan bajo, donde de ser potencialmente el corazón energético de Sudamérica, ahora somos
absolutamente nada y vamos a terminar alquilando nuestros ductos, que es capaz la vergüenza más grande en una industria hidrocarburífera de un país, de ser productor, potencialmente el centro energético de Sudamérica. Vas a terminar ahora alquilando tus ductos porque no te queda absolutamente nada. Entonces, siendo yacimientos un 70%, me corrigen si me equivoco, pero de todo el presupuesto de las empresas públicas representa un 70% tranquilamente yacimientos, refleja todo el empresariado público, yacimientos no ha podido cumplir su rol y es donde estamos. Por eso a gritos piden algunos masistas mismos en la Asamblea la necesidad de una nueva ley de hidrocarburos, porque se han dado cuenta que la ley, la nacionalización, lo que se ha hecho que Bolivia no sea atractivo para ningún tipo de inversión. Y por eso te quedas sin dólares. Y ahora no hay dólares y decimos es falla de mercado. No, la falta de dólares no es falla del mercado. Es falla de las políticas públicas que han hecho que el dólar tenga que buscar más bien su mercado. Y Omar, mucho poder le estás dando a esos que toman cafecito para decir que eso es lo que hace que el dólar oscile. O toman vino. ¿No? O toman vino. A mí no me echen la culpa. ¿No? A mí no me eches echen la culpa. A mí también. Ya hasta el Banco Central ha metido una denuncia porque dice que yo muevo los mercados. Pero bueno, y quisiera tener ese poder. Pero lo que quiero aclarar es una cosa. El Banco Central, cuando estaba en 6.86, 6.96, ¿manejaba el tipo de cambio, sí o no? Claro que sí. Claro que sí. El Banco Central tenía que tener más de 10 mil millones de dólares en reservas, todo el personal que tiene y todo el edificio que tiene para poder manejar el movimiento del dólar. Entonces, es ridículo pensar que 5 personas en un cafecito ahora pueden hacer mover el dólar a un nivel, digamos, mucho más grande que lo que el Banco Central en un puede cafecito, hacer. no, pero de repente la empresa privada como actor 5 fundamental, ha millones, sido crítico con la empresa privada, con la producción, con la intensidad o no de la producción. ¿Lo van a hacer también, Alberto, Jaime? Con la empresa privada. Vamos a hacer que... Críticos con la empresa privada, está fallando. ¿Qué se espera de la empresa privada, de las La exportaciones empresa privadas? privada en este momento en este país y por los últimos 18 años está tratando de sobrevivir a un modelo económico que es coactivo, que le está quitando todas las posibilidades de producir más. Hablamos que necesitamos incrementar Pero también la lo producción. subvenciona, Jaime. Pero es más, se está pidiendo a gritos gran parte del sector privado que se lleven la subvención. Déjenlos, díganle a los empleados privados traerte tu combustible. ¿Por qué no se lo hace? Desde febrero ya se ha dicho que se lo haga. El empresariado privado quiere hacerlo. Ya lo hemos escuchado 1000 veces. El combustible más caro es el que no existe. Es más, durante mucho tiempo hay empresarios que están diciendo, si vas a usar la subvención en contra mía, llévatela, no la necesito, ¿no? El sector agroindustrial ha crecido tanto en la tecnología que hoy en día significa 5, 4, máximo 6% de sus costos el combustible. Ellos pueden pagar el precio totalmente y no tienen ningún problema. Hay empresas mineras que ya se traen su combustible. Hoy en día, los mismos chuteros, los mismos que tienen autos chutos, se compran gasolina 6, 7 bolivianos hace muchos años en Bolivia, ¿no? O sea, hay ya una población dispuesta, por supuesto, a pagar el precio full de los combustibles. Ahora, tengamos claro una cosa, Claudia. Se dice que el subsidio del combustible nos está ayudando por un lado. Ok, digamos, con una mano te está ayudando. Pero por la otra te está quitando que tengas el combustible a tiempo, te está subiendo los precios, te está creando un montón de problemas. Entonces lo que te ayuda con una mano te perjudica por la otra. Todos tenemos subsidio en Bolivia, qué bonito, sí, pero no hay combustible. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no me ayudes, ¿no? Esa es la posición que debería tener. Y el mercado, obviamente, va a buscar la manera de ajustarse. El sector privado, el mismo sector público está arduamente viendo cómo proteger sus dólares. Seamos claros, el mismo sector público está viendo cómo optimizar la diferencia en el tipo de cambio por los altos costos que tiene. Y la verdad, y quiero repetir esto, si los dólares faltan no es una falla de mercado, es una falla de política pública y más bien el mercado está viniendo a rescatar a la economía, porque aparecen los dólares a estos precios. Un tipo de cambio de 15. Ese es el equilibrio de mercado. Pero ese es el equilibrio que se está dando por las malas políticas públicas que hay. No es así. Ese es el problema. Bueno, a ver, pero fíjate, cuando se habla de la empresa privada en Bolivia,
Yo últimamente estaba leyendo una biografía de Simón Patiño, admirable. Ese fue un empresario, ese fue un capitalista, ese fue un verdadero burgués, representante de una burguesía extraordinaria boliviana. Pero encuéntrame otro equivalente, bien difícil, ¿no? Entonces... Capaz un boliviano que vive fuera de Bolivia. No, es posible. Y tiene que estar fuera de Bolivia porque bajo este bien. estado es imposible replicar de acuerdo, eso, obviamente. de acuerdo, no, pero yo decía, si yo voy a pensar en un boliviano que hizo empresa, es él. Pero después me cuesta pensar, ¿por qué? Porque lo que yo he visto es más en términos de la forma en que Milei los califica a muchos empresarios y les dice, ¿cómo se dice? Bueno, pero como si fuesen más bien dinosaurios, ¿no es cierto? Que es gente que no arriesga y no sigue adelante. Pero no ahora, todos. No generalicemos a todos. No estoy generalizando. Yo estoy tratando de no generalizar. Estoy diciendo, hay un grupo que lo que trata incluso es buscar la dádiva del gobierno y vive gracias a cómo. Y te das cuenta en estas reuniones que tienen con el propio gobierno. No son todos los que deberían estar. Y los que están fuera posiblemente son los que están diciendo yo vengo y voy a hacer empresa. Y se ve eso en Bolivia en muchos lugares. O sea, en ese sentido yo quisiera hacer esa distinción que creo que es importante. Y la otra, para terminar mi idea, es que en un país con la pobreza que tiene Bolivia sería imposible o pensar incluso, a ver, piensa tú, ¿qué empresario podría, no estoy diciendo que sea buena la industria, pero que empuje una industria de urea, por ejemplo? Bien difícil si no es el Estado. Hubiera podido existir... Entonces esa no cerramos, esa empresa no cerramos. Pero no, es otra cosa. Es tan mala que hay que cerrarla, pero porque las decisiones iniciales las pusieron en el sitio equivocado, no se tomó la visión, digamos, del gasto bueno que decíamos hace un momento, pero en realidad no hay quien la haga, entonces había que hacerla bien, y se puede hacer bien. A ver, alguna vez yo le pregunté a Arce qué proyecto él podía rescatar de todos los que habían hecho. Te estoy hablando de hace como 8 años. Y él me dijo, esto era un foro de la UMSA, y dice, el teleférico. Diablo, no, estoy hablando de producción, no de un servicio, sino de algo que sirva primero para exportar y luego para producir más y empleo, que es lo que hace que crezca esta cantidad de empleados públicos, porque una economía como esta, que no se desarrolla ni en lo público, bien, ni en lo privado, que tampoco le da la posibilidad de crecer, pues estaban listos. Y algo más que quería apuntar, en esta situación y ahí fíjate cómo la empresa extranjera tiene que jugar un papel importante cuando hablas de los yacimientos. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos no tienen la capacidad de hacer exploración. O sea, si no son empresas extranjeras que van a gastarte 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares a un riesgo elevadísimo, pero como saben ya su negocio, tienen la tecnología, se meten porque saben que van a recuperar. Entonces, ahí yo creo que en Bolivia ahora lo que nos toca es hacer grandes gotas de pragmatismo económico y financiero, porque si no, siempre vamos a satanizar la empresa privada o la empresa pública. Y pienso yo que hay sectores que no van a avanzar si no hay un impulso público. Me gustaría opinar al respecto, si me permite. Mira, algo que ha avanzado mucho en Bolivia es el turismo en algunos aspectos. Pero si no hay un impulso de infraestructura y de organización, vamos a caer en lo que planteaba el otro día el viceministerio de Turismo. Dice, vamos a traer gente a Uyuni directo de Machu Picchu. Entonces, un avión directo, almuerzan y se los vuelven a Machu Picchu. ¿Qué clase de plan es ese? Tienes que ser que den vueltas por Bolivia, se queden 10 días por lo menos, gasten plata, les des todas las posibilidades de que el turismo se vuelva una industria. Mientras tanto, no lo es. Pero parte del apoyo ese tiene que venir de políticas y incluso de cierta inversión estatal. Bueno, es eso lo que quería decir.
Sí, gracias. Bueno, en realidad es una falla de mercado aquí, como digamos, cuando uno monopoliza el tiempo o monopoliza un recurso, claramente quiere imponer un precio, una señal en el mercado, ¿no? Y eso ocurre no solamente en la economía, Aquí pero... nadie está monopolizando el tiempo. Estoy haciendo un parangón para que se entienda cómo cuando pero existe... el parangón no se lo permito porque... Cuando hay más participantes de un lado que del otro, se generan estos desequilibrios en el mercado. Mira, volviendo un poco al tema que decía Jaime, mira, Claudia, si yo hoy te doy $1, te vendo, no tengo dólares, pero supongamos que los tengo y te los vendo, ahí Jaime me va a decir que se ha creado un nuevo tipo de cambio en la economía, porque ya hay varios ahí en el recuento. Pero no, es que, a ver, una idea importante con el tema de, porque es una falla de mercado, eso yo quisiera que Jaime, bueno, podamos profundizar en el análisis, porque en principio la divisa es una construcción social, no es solamente un bien privado. El acto de producción ha implicado mano de obra boliviana, ha implicado subsidios nacionales, ha implicado un esfuerzo público, que Jaime le llama imperfección, pero así, o sea, esa divisa no se hubiera generado si no hubiera sido por el esfuerzo público-privado. Consecuentemente, esa divisa, ¿por qué tendría que el privado disponerla por su cuenta, siendo que ha sido un valor que se ha generado por el esfuerzo nacional, ¿no? Entonces, claro, uno dice, no, esto ha sido un esfuerzo netamente privado, cuando en realidad no lo es, pues no lo es, porque, digamos, si los privados no tendrían las condiciones productivas que se ha dado durante este periodo, yo me preguntaría, ¿cuál sería la verdadera capacidad exportadora del sector privado? Eso habría que ponerlo ahí entre comillas, pero bueno, quiero cerrar el tema porque se han comentado varios puntos, pero para cerrar ideas, en el tema, por ejemplo, de los hidrocarburos, que parecería que por ahí va el tema, ¿no? Yo le quiero recordar a Jaime, se nacionaliza la GALF el año 68-69, las exportaciones de gas comienzan en los 70 a la Argentina, ¿no? Ha sido la participación del Estado la que comienza este ciclo de exportaciones de hidrocarburos. Después, claro, se exploran, YPFB llega a hacer exploraciones básicas como lo que hoy es Mayaya, no logran cuantificar las reservas cuando llega a la capitalización y hábilmente durante el contrato de capitalización, y quienes han participado conocen, claro, lo que hacen es una reclasificación de campos, y los campos que ya YPFB había descubierto, los reclasifican como si fueran campos nuevos, cuando en realidad esos campos habían sido descubiertos por el sector privado en un periodo anterior. Ese es un problema esa es parte de la explicación de por qué hoy estamos en esta situación. El otro tiene que ver también con el tema de esta falsa señal de mercado, ¿no? De querer decir que Bolivia tenía 20 trillones de pies cúbicos para vender, cuando en realidad estaban sobrevalorando los activos financieros de las empresas privadas, de esos capitales que han venido al país para generar una rentabilidad externa. Claro, si tú tenías 20 millones de TCF, 20 trillones de TCFs, la lógica era dejar de invertir en exploración y dedicarte a desarrollar todo el ciclo de la cadena. Y eso explica de por qué ese retraso en dar continuidad, porque se suponía que había recursos. Tercero, para cerrar esta idea, tiene que ver con el hecho de que cuando YPFB es privatizada, se queda lo que se llama el residual. YPFB pierde las capacidades para poder explorar. A ver, este descubrimiento de Mayaya es un hecho histórico, porque nunca en la historia del país hemos tenido dos pozos al mismo tiempo producidos por una empresa pública estatal al mismo tiempo. Entonces, la diferencia está en que si esta hubiera sido una exploración del sector privado, claramente los recursos, toda esa inversión habría que devolverle al sector privado. Estos son recursos totalmente para los bolivianos. Entonces, hay diferencias importantes para entender por qué el sector de hidrocarburos no ha logrado desarrollarse en el tiempo, y es ahí también donde el modelo anterior es corresponsable. 59, 30 segundos de Yapita, 30 segundos. Jaime, me voy. El que perdió es Willy Claure. No vamos a escuchar Viva mi Patria, pero sí quiero escucharlos a ustedes. Si hay algo más, tenemos un minuto para todos. Bueno, son varios temas para conversar y qué pena que no haya más tiempo.
Sí, Evidentemente, pero podemos volver. Sí, evidentemente Estado, a ver, perdón, Alberto, en el tema del Estado, ahí tienes estas inversiones como la planta de urea que tú dices, y cuando el Estado tiene que intervenir, no necesariamente tiene que ser con plata, es facilitando a la inversión privada hacer ciertas cosas. Tú tienes en otros países grandes inversiones de billones de dólares que se lo hace con una combinación, obviamente, donde el Estado facilita la inversión, es un facilitador y da garantía jurídica, da seguridad jurídica. En Bolivia no se han acabado los hidrocarburos. Lo que pasa es que en los 18 años se ha acabado la seguridad jurídica para poder extraer esos hidrocarburos. Eso es lo que tiene que quedar claro. La planta de urea, si lo hubieran hecho los privados, no estaría 28% de capacidad de producción, siendo una pérdida inmensa. Se hubiera hecho, en primer lugar, en un área geográfica que valga la pena, no en un lugar donde hay más rédito político, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es algo que se podría haber hecho. Ahora, sobre el tema de del mercado, de que aquí entre los dos vamos a hacer una transacción y vamos a fijar precio, no funcionan así los mercados. Por eso es importante, yo digo a veces, ver la visión financista. Para que se marque un precio tiene que haber volumen y tiene que haber profundidad. Y lo que tienes es un volumen inmenso de gente que de manera genuina y de manera justa está buscando cómo proteger su patrimonio del Estado, que ha hecho que pierda en 2 semanas, 3 semanas, 40% el valor de la moneda nacional. Es si el pierde mercado, la moneda Jaime. nacional valor, es porque justamente tú tienes una situación donde tu Banco Central no tiene reservas, no tiene capacidad de mantener el tipo de cambio, no puede. Ahora, si tú me vienes a decir que un banco sin reservas puede mantener el tipo de cambio, debe ser una nueva clase de economía. Gracias a Dios yo soy financista y puedo ver la cosa en la realidad, no en la teoría. Me voy. Quedan varios hilos pendientes. Por suerte, como dice una amiga, siempre hay un mañana, así que nos podemos volver a sentar acá. Volvemos con nuestros colaboradores. Gracias por estar acá, Jaime Dun, Omar Velasco, Alberto Bonadona, felicidades por su cumpleaños. Y como ven, ha quedado mucho pendiente. Volveremos con esto que nos interesa, la economía, la que afecta al Estado, a la empresa privada y a lo más importante,